Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarles y sobre todo que se lleven esta reflexión que estaba ahorita pensando sobre las adicciones hacia el porno y hacia la adicción hacia la lujuria. Cuando nosotros no controlamos esas situaciones, caemos en esas adicciones. Ahorita estaba reflexionando en esto que yo viví y por eso dije, voy a compartir esto para que ustedes también hagan esta conciencia, tengan esta reflexión e identifiquen estos puntos o estos hábitos que nosotros mismos cometemos porque no somos conscientes, así como cuando nosotros queremos decir solamente voy a tomar una cerveza o solamente es una pastillita de la droga que tú quieras. Pero ese no pasa nada, yo siempre les voy a decir, ese no pasa nada, claro que pasa. Pasa porque no lo puedes controlar y te domina esa situación. Y precisamente es lo que se trata de evitar para no llegar a esa lujuria. Recordemos que la lujuria ya es un descontrol, un desenfreno hacia los impulsos sexuales. Pero para llegar a ese punto hay que tener ciertos hábitos o cierta continuidad de ciertos patrones que nosotros mismos repetimos. Así que para las personas que no me conocen, me presento, mi nombre es César Álvarez, yo soy coach en sexualidad consciente y soy especialista en sanación y liberación bioemocional. ¿Por qué quise compartirles esto y qué se van a llevar al final de este video? Primero, la conciencia. Si tú estás trabajando esta lujuria, si tú ya identificaste, sabes que sí, yo tengo esta lujuria, yo no la puedo dominar, yo tengo esta adicción al porno, tengo esta adicción hacia la masturbación, hay que identificar, siempre les digo, hay que identificar la raíz de ese conflicto. Tanto en la sanación como en la liberación bioemocional, como en todas situaciones, siempre hay que identificar esa raíz, es decir, ese para qué o ese desde dónde lo estoy yo haciendo. Entonces, para llegar a una adicción y pasar a una lujuria, que ya es un desenfreno total, es incontrolable eso, hay que pasar antes a una adicción y sobre todo antes a un hábito o a una rutina que nos lleva a justamente necesitar más de eso. Te voy a poner un ejemplo que sobre todo les digo, yo lo viví también. Cuando nosotros empezamos a sentir un deseo de placer, eso es de forma muchas veces inconsciente. Te voy a poner un ejemplo que yo viví y que tal vez a ti te va a resonar. Cuando estás a lo mejor lavando, porque estás en la lavadora echando algo, a mí me pasó así, fue cuando dije, ay güey, ¿qué se siente rico en mis genitales esto? Cuando la lavadora estaba por detenerse, ya ven que gira la lavadora y tiene un movimiento, tiene una vibración. Al momento yo estaba pequeño para sacar la ropa, evidentemente tenía que pegar todo mi cuerpo. Imagínate que yo estoy pegando aquí la lavadora y tengo que pegar todo mi cuerpo. Esa vibración en mi cuerpo y sobre todo en mis genitales me generaba una sensación y esa sensación me generaba placer. Y de esas formas nosotros fuimos conociendo nuestra sexualidad en base a esa sensación que nos generaba un placer. Ya después, pongamos el otro ejemplo, cuando tú te bañabas o te bañaban, dices, oye, se siente rico esto. No porque me esté tallando el brazo aquí, sino que si me toco mis genitales, se empieza a tener esa sensación de placer. Y evidentemente se crea en tu mente ese hábito o esa alarma de, oye, aquí se siente rico. Si te molestara, al igual que si tú pones la mano en el fuego y te duele, tuviste una sensación pero negativa o de dolor o de poco placer. Entonces a nosotros empezar a buscar y encontrar ese placer engloba estos cierto tipo de pack o de características o de situaciones que nos hacen empezar a buscar cada vez más placer. Por ejemplo, de niños, ya dije,
algo que vibre, algo que se mueva, algo que te haga sentir esa vibración en tus genitales. Por eso las mujeres utilizan ¿cómo se llaman? Los consoladores que hacen que vibre y que les haga sentir una sensación en su vagina. En el caso de nosotros los hombres, una sensación, pues el tocarnos, el sentir rico, un frotamiento o una vibración hace que nosotros se estimule y se genere un placer. ¿Y por qué les doy este preámbulo? Para entender el primer paso, la primer conexión desde nuestra sexualidad hacia el placer. Esa es la primer conexión. Ya después pasamos a lo que escuchamos. A los amiguitos, a las amiguitas que dicen, en mi caso, yo me vi unas revistas de mis tíos o de mis papás y se me empezó a parar, o sea, empecé a tener una erección. Entonces, sentiste un estímulo. Ahí no sentiste placer, sentiste un estímulo que te generó una excitación. Ya después te dicen, yo lo que hice con ese estímulo al ver esas películas o esa revista fue empezar a tocarme. Que esa es la sensación cuando pasa al placer. Esa sensación, ese cosquilleo pasa al placer cuando tú dices, ahora ya quiero sentir este placer porque me estoy teniendo una sensación de excitación al ver eso que estoy viendo, al ver al ver esa pornografía, esa película, y ahora tengo un estímulo. Esa sensación pasa a un estímulo, a un placer. Entonces ese es el segundo paso. Dices, ok, ya mezclé dos, sensación más placer. Pero cuando ese placer se vuelve o se busca desde un hábito que es en base a la masturbación, se cree que muchos dicen, es que no puedo dejar el porno. No es que no puedas dejar el porno. Yo siempre les digo, vea más atrás, ve hacia la raíz. No puedes dejar el porno porque engloba ese pack de placer que no puedes dejar. Entonces no puedes dejar ese porno porque tú buscas a través de ese porno el placer de eyacular o de sentir un orgasmo, que ese sería el tercer impulso, la tercera característica que engloba todo ese pack. La sensación, el placer y luego esa orgasmo. Cuando nosotros decimos, ahora ya se siente más rico ahora, porque saco un líquido de mí y tengo un orgasmo y tengo una sensación o un placer mucho más fuerte o mucho más placentero. Ahora entonces ya van 3 puntos. Aquí ya tú ya creaste un hábito en tu mente. Al momento de yo sentir un estímulo, tener una sensación y tener un placer, los 3 primeros puntos me llevan a generar ese hábito de quererlo volver a sentir. Porque te es placentero, porque te gusta. Pero aquí caemos al segundo punto. Aquí todavía este punto del hábito se vuelve controlable, pero cuando ya se vuelve incontrolable, que todo el tiempo estás queriendo tener esas sensaciones, ves una mujer y te excitas, ves una película o ves al TikTok de una mujer que te gusta, luego te excitas, ahí ya estás tocando el límite de la adicción hacia ese placer o hacia el porno o hacia la sexualidad o hacia el eyacular o hacia lo que tú quieras, que es lo mismo, engloba ese pack. Cuando llegamos a esa adicción es porque los primeros 3 puntos que les dije, los estímulos, la sensación o el placer y el orgasmo, se vuelve un hábito para el cuerpo y ese hábito se vuelve ya incontrolable, es decir, tú ya lo necesitas, no es que tú lo necesites, sino que el cuerpo, la mente, cree que necesita volver a sentir constantemente ese placer o ese orgasmo. Y cuando ya no lo dominas se vuelve una adicción. Y esa adicción pasa a la segunda fase, que es el descontrol. Aquí ya no solamente buscas un estímulo, buscas estímulos
mucho más, de un grado mucho más alto, mucho más fuertes. Por eso a lo mejor primero te estimulas con una revista de Playboy. Después pasas de ese hábito y dices, ya como que estas revistas ya no me excitan tanto, ya no me generan tanto estímulo. Ahora busco otro estímulo más fuerte, que es una película porno de mujer y hombre, las típicas o normales. Pero como ya se vuelve un hábito en ti, dices, como que ya no me estimulan tanto estas. Y ahora buscas, si eres hombre, mujer con mujer. O si eres mujer, hombre con hombre. Si eres gay, lo que tú quieras. Y ya vas buscando otro tipo de estímulo. Cuando ese estímulo, ese hábito ya se hizo un hábito, se volvió algo repetitivo, algo que ya te acostumbraste a verlo, ahora ya pasas al siguiente punto, que es, no sé, te voy a inventar, mujer con perro, hombre con no sé qué, o me explico, cosas como más hardcore, más fuertes, que te generen mucho más estímulo. Pero precisamente como ya no tuviste ese control desde el inicio, tu mente te va pidiendo más y más estímulos, así como las personas que caen en la adicción del comer o la adicción del tomar, es porque desde el inicio no tuvieron un control, no se supieron tener ese dominio mental. Por eso yo les digo, todo se trata de un dominio mental, de un control sobre ti mismo, de elegir que lo vas a hacer de forma controlada y no engañarte de que te vas a dominar y no vas a tomar más que una sola cerveza y después caes en el error o en el hábito de tomarte tres porque no pasa nada, bueno, porque pues ya estoy aquí, pues ni modo de que no, ni modo que le diga que no al amigo. Lo mismo sucede. En la pornografía igual hay categorías que hombre con hombre o gay o lesbianas o no me acuerdo cuáles otras categorías había o veía también yo. Pero cada vez son como más fuertes, más que te estimulen más, incluso hasta había que se orinan sobre la mujer, o sea, ya cosas muy, muy dañadas, que hay gente que dice, es que necesito eso para que me estimule, porque ya lo normalito, que el mete y saca, pues ya no me estimula más. Entonces esa estimulación genera un placer y ese placer genera a llevarte a un deseo mucho más fuerte. Y ya no se trata de solamente eyacular, tener ese deseo de terminar o de sentir ese deseo de tener el orgasmo. Ya el dominio o la pérdida del dominio empezó en ti por esos estímulos que constantemente los ibas necesitando. Aquí es cuando se cae en la adicción que necesitas por no tener ese control de autodominio sobre ti. Y el tercer punto, ahora sí, perdón, tuve que mover la camioneta, pero no me acuerdo en dónde me quedé, pero creo que íbamos a hablar sobre el tercer punto, que era la lujuria, que aquí es un punto ya totalmente de desenfreno, ya no hay esa conexión contigo mismo, solamente hay una búsqueda de placer. Entonces, la cura o la solución o la sanación para este tipo de situaciones es precisamente ir a la raíz. ¿Cuál fue la raíz que desencadenó ese hábito y por ende esa adicción y por ende esa lujuria? Los primeros tres puntos que mencioné. El estímulo, el estarte estimulando constantemente, el placer y sobre todo el orgasmo, esa sensación o ese deseo. Las personas que ya llegan a un punto de desenfreno, de descontrol, es porque de plano tienen este hábito tan arraigado y tan acostumbrado en sí mismo que creen que ya lo necesitan o se hace algo necesario tanto como el respirar. Tú dices, ay César, qué exagerado, si no respiro siento que me muero o me muero literal. Precisamente hay personas que sienten que si no toman, que si no fuman, que si no se drogan, que si no tienen sexo, que si no se masturban, sienten que se mueren, precisamente porque no sienten esa sensación o ese placer. Para cambiar todo esto,
Hay que ir a la raíz. Ese hombre, esa mujer tiene que cambiar en su mente esos hábitos de estímulos, de placer y de deseo. ¿Para qué? Para que el cuerpo lo vaya depurando. Así como nosotros buscamos ese placer o ese gusto de comer ciertas comidas que nos generan una sensación de, qué rico, de placer, de satisfacción, de no inventes, qué rica comida, o qué rico postre, o qué rico pastel, me genera una satisfacción en mí. Y me genera y me llena un deseo, pero ese deseo se vuelve un vacío cuando se vuelve incontrolable o se vuelve ya una necesidad que dices, es que solo pienso en esto y no puedo pensar en algo o nada más. Y de eso se trata, en cambiar ese hábito, sustituirlo. Si tienes, que no creo, porque si no estás dominando tu mente y ese placer o esa lujuria o esa adicción al porno, a la masturbación, a lo que voy es que hay personas, o vemos personas que decimos, así yo dejé el alcohol, pero porque yo ya tenía este dominio de este trabajo en la sexualidad. Pero tú que tal vez no lo tienes, lo que ocupas primero hacer es cambiar ese hábito de masturbación, cambiar ese hábito de la sensación o de que te genera ese placer. Cuando nosotros entendemos esto, es por eso que en el curso de No Más en Rapidín, el primer ejercicio que se hace o que les digo es, no se va a dejar la masturbación, vas a cambiar la forma en cómo te masturbas y sobre todo el estímulo que tienes o que le vas a quitar a tu cuerpo y a tu mente para que vayas acostumbrando a tu cuerpo que dices, bueno, pues ya no está tan divertido esto, ya no está tan placentero. ¿Por qué? Porque lo vas a enfadar o le vas a cambiar el hábito que tienes. Es como nosotros, si tu hábito siempre es levantarte y ver la tele, se te hace algo cómodo, se te hace algo fácil, porque lo único que tienes que hacer es agarrar el control remoto, prender la televisión y poner la serie o elegir la película que tú quieras. Al igual la pornografía es prender la computadora, agarrar el celular, poner la página que te gusta, elegir la categoría que es, poner el play, bajarte el pantalón y hacerte lo que ya sabemos. Es algo fácil, pero si en cambio un hábito de hacer ejercicio es mucho más complicado o mucho más difícil de mantener porque implica un esfuerzo, implica una energía, implica algo que te hace sufrir, te hace moverte. Por eso es más difícil cambiar o generar hábitos ante eso, porque el cuerpo siempre va a buscar lo más cómodo, lo más simple para no salir de su zona de confort, su zona conocida, que ya está habituada en base a eso que ya conoce, que se vuelve un hábito. Entonces el primer punto para salir de eso es cambiar el hábito de masturbación, que ya tengo un video, lo voy a dejar por aquí, de cómo cambiar ese hábito, cómo salir de esa rutina de masturbación, de que siempre hago lo mismo, siempre pongo la misma película, o mi cuerpo, mi mente ya me pide otro tipo de estímulos, mucho más hardcore, mucho más fuertes, que me hace que me excite mucho más, porque los demás, así los de besitos y los de por ejemplo, antes se usaba el Golden Choice, para las personas que viven en México lo van a saber, pues que eran películas eróticas, o sea, sí había este contacto con la persona, pero no se veía la penetración, no se veía nada más que el erotismo. Es precisamente ese pasar de eso, de un erotismo donde no hay penetración, solo hay contacto, hay como que se ve medio actuado, allá ver algo más de que se vea que están penetrando, que se vea que están haciendo algo más fuerte, que se vea que se estimula más a la mente. Ahí es cuando se cae en la adicción. Y el repetir esto, el darle más y más y más y más, llenar más y más y más esos vacíos, hace que se llegue a la lujuria, ese desenfreno total. Entonces lo primero es cambiar ese hábito de masturbación, quitar esos estímulos que le dan ese placer a la mente y al cuerpo. ¿Cómo? Dejando de ver la pornografía, dejando de ver esos estímulos, dejando de ver el celular o esas mujeres que te excitan. ¿Para qué? Para que el cuerpo al principio lo va a necesitar, pero como lo va a necesitar,
ya no le va a excitar tanto, ya no te vas a estimular tanto como antes lo hacías. Y por ende la masturbación se va a volver aburrida. Y no es porque sea aburrida, sino que va a ser poco placentera, va a ser poco estimulante para ti. Y el cuerpo va a empezar a rechazarlo, va a decir, no, pues ya no me estimula tanto, ya no me gusta tanto, entonces ya lo evito, ya no lo quiero. Y de esa forma vas a ir cambiando ese hábito mental de siempre estimularte de la misma forma. Para llegar al punto en donde tú domines eso. Llegando al punto también, que sería el segundo punto, de tener control y autodominio, de no llegar a darle ese último placer o de ese orgasmo, para que el cuerpo no sepa qué hacer. Al principio vas a decir, oye, tengo muchas ganas de eyacular o de tener el orgasmo, precisamente porque lo tienes habituado a siempre terminar. Pero al cambiar ese hábito, tú cambias también la energía y empiezas a tener autodominio, que aquí viene lo retante. Lo primero es como para mí lo más fácil. Te vas a masturbar, pero de una diferente forma. Lo segundo es contener esa energía. ¿Cómo se contiene esa energía? No teniendo ese orgasmo, no teniendo ese placer. Y ese placer lo vas a empezar a sentir dentro de ti. Al momento de contener esa energía, al momento de sentir a lo mejor los primeros 7 días, que se dividen en 7 días, en el curso lo hablamos mucho más a fondo, que son los primeros 7 días de adaptación, 7 días de contención y los 7 días de crecimiento, de movimiento de energía. Los primeros 7 días de contención, de contener esa energía, son los que a veces duelen porque no sabemos mover esa energía, no sabemos qué hacer con esa energía y por ende el cuerpo se siente incómodo porque lo tenemos habituado a siempre descargar, a siempre eyacular, a siempre terminar. En cambio, cuando no lo haces eyacular y le haces que mantenga esa energía o esa eyaculación, el cuerpo no sabe qué hacer y ahí es nuevamente generar una rutina de que se quede guardada esa energía, de que ya no va a eyacular, de que ya no va a sentir ese microorgasmo y por ende, paso 5 adelantado, paso pro, a volverte y hacerte multiorgásmico. Pero para hacerte multiorgásmico ocupas primero quitar la maleza, quitar todos esos hábitos que no te ayudan y que no te sirven. Esto sería el primer paso para trascender o para dejar la lujuria. Saber aceptar esos hábitos que tú fuiste haciendo constantes y que se volvieron, segundo paso, la adicción, que sería el reconocer si tengo una adicción, para después accionar y cambiar esa lujuria con estos pasos que te estoy diciendo. Para cambiar el hábito, todo se trata de hábitos. Nosotros tenemos riqueza o deudas en base a los hábitos de ahorro o de inversión o de deuda o de mal gasto. Nosotros tenemos obesidad o estamos mamados o estamos atléticos por los hábitos de alimentación que tenemos. Al igual la sexualidad. Tenemos una mala sexualidad o una sexualidad de derroche, de pérdida de energía por los hábitos de masturbación o por los hábitos de contención, de mantener esa energía, nos volvemos multiorgásmicos. ¿Cuál quieres ser tú? Tú ya eres el que se masturba y el que eyacula, ya eres ese, ya la única decisión que tienes es no ser ese. ¿Cómo cambiarlo? Te lo estoy diciendo aquí. Aceptando y reconociendo tus hábitos y eso que estás tú constantemente manteniendo tu mente. ¿Para qué? Para cambiarlo y cortar con eso. Así que espero que este video te ayude a hacer conciencia, te ayude a entender que no estás loco, que no esto que te pasa no tiene solución o que es incontrolable. Claro que lo es, yo pensaba lo mismo, yo lloraba, yo decía, ¿por qué tengo esta maldición? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué no puedo disfrutar mi sexualidad? ¿Por qué todo el tiempo estoy pensando en a ver con qué me estimulo, con qué me excito, con qué me siento más placer? Yo llegué a ese punto, por eso hoy te lo digo. Yo también creía que no había solución, pero te lo digo y soy honesto, sí hay solución, pero es un trabajo. Así como te puedes poner muy mamé y muy mamado yendo al gimnasio, pero ocupas ser disciplinado, ocupas ser constante, ocupas cambiar esos hábitos de alimentación, de ejercicio, de descanso. Al igual es con la sexualidad, te vas a entrenar y es lo que yo te ofrezco, lo que yo
en base a mi coaching es eso, es entrenar tu mente, entrenar a tu cuerpo, a tus hábitos, a salir de esa sexualidad inconsciente. De eso se trata, esa es la base de No Más un Rapidín. Yo me cansé de vivir de rapidines, de vivir sexualidad vacía, de vivir todo el tiempo pensando y ver cómo estimularme, cómo buscar más deseo. Y cuando estaba con una mujer, cuando llegaba a ese punto de, como decimos, cuando llegara a graduarnos, a llegar a ese punto de, wow, lo logré, ya no lo voy a ver, ahora lo voy a experimentar, decía, pues no duré mucho, no lo disfruté, me siento vacío, al contrario, me sentí mal. Pues prefiero entonces mejor hacerlo por mí solo, esconderme. Y toda esa mentalidad mediocre nos hace escondernos, nos hace precisamente reforzarnos esa inconsciencia sexual. En vez de escondernos, en vez de no confrontar esa situación, me trabajo, me esfuerzo, me entreno para cuando llegue a coronarme, llegar a estar con esa mujer que yo quiero y elijo, poder dar el desempeño que yo elijo, poder eyacular o no, poder tener el mejor sexo, el contacto extraordinario con esa mujer y poder dar ese desempeño que para nosotros los hombres es importante por ser y sentirnos ese hombre que no es la base de todo, pero es esa sensación de sentir, yo pude dar esa satisfacción, ese placer a esa mujer y se sintió y lo logró a través de mí. Esa es la satisfacción que busca el hombre, poder ser ese hombre para esa mujer y no solamente ser ¿cómo se le llama? Se me olvida el nombre, un dildo para que medio se satisfaga o tú satisfacerte a través de una sexualidad vacía. No caigamos en esos errores, caigamos en la conciencia, en la contención de la energía sexual y sobre todo en la repetición de hábitos que nos lleven a construirnos y no a desgastarnos o a caer en esos hábitos, en esos vicios o en esa lujuria que simplemente no nos benefician. Así que empecemos por esto. Cualquier duda déjame en los comentarios. No te olvides seguirme en mi Instagram, @yo soy César Álvarez. Y sobre todo si quieres profundizar, hacerlo de forma, ver estos entrenamientos en mi coaching de No Más un Rapidín, con mucho gusto ahí. Nos vemos cada semana. Hablamos de esto, te hago ver los errores que estás haciendo y aparte en el curso te explico cada cosa, los errores que cometemos y lo que hay que cambiar también, que es lo que yo te comparto aquí. Pero la diferencia es que aquí lo hablo en general y ahí se habla mucho más específico. En ambas cosas, mientras lo apliques, te va a funcionar. Solamente hazlo en conciencia, aceptando, reconociendo y accionando esas actitudes y esas acciones que te han llevado a llevar ese hábito de sexualidad inconsciente. Así que estés muy bien.